Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, como verán en el título, hoy voy a estar contando experiencias paranormales que han contado usuarios en Reddit. Antes de comenzar, no olviden de suscribirse acá en el botoncito rojo, que eso me viene subiendo mucho más videos. No olviden de darle like, de activar la campanita si les llega la notificación de mis próximos videos. Y ahora sí, vamos con estas historias perturbadoras. Alguien se acostó en mi cama y no era mi hijo. Cuando viajé a Japón con mi hijo, alquilamos un Airbnb en Oyama, en Tokio, para quedarnos 2 semanas. Ya había estado antes en Japón y nunca me había pasado nada raro, pero desde el primer día sentí que esa casa tenía una energía extraña. No sabría explicarlo, simplemente me hacía sentir incómoda. Los 2 primeros días transcurrieron con normalidad, sin embargo, la tercera noche fue bastante agotadora. Habíamos ido a Tokyo Skytree y estuvimos más de una hora buscando a Pokémon Center sin encontrarlo. Para colmo, una mujer me empujó con fuerza mientras caminábamos, algo que nunca me había ocurrido en Japón. Mi hijo y yo terminamos discutiendo por el cansancio y el mal humor, algo muy poco común entre nosotros. Cuando regresamos al Airbnb, me di una ducha, pedimos comida por delivery y antes de acostarme, mi hijo me dijo algunas cosas que le había dicho durante la discusión que le habían dolido. Hablamos un rato, nos reconciliamos y me fui a dormir alrededor de las 11:30 de la noche, mientras él seguía despierto en su habitación. No sé cuánto tiempo pasó, pero calculo que dormí aproximadamente una hora cuando me despertó el sonido del inodoro descargándose. Pensé que mi hijo había ido al baño. Un par de minutos después vi una silueta detenida en la puerta de mi habitación. La luz del pasillo estaba encendida detrás de él, así que no podía verle el rostro, pero reconocí perfectamente su figura. Era alto y muy delgado, exactamente como mi hijo. Le pregunté si todavía seguía triste por nuestra discusión y simplemente asintió con la cabeza. Así que me dio mucha pena verlo así, así que le dije que si quería podía acostarse conmigo un rato. Había 2 camas individuales unidas por la misma base. Yo estaba acostada de lado y sentí claramente cómo subía al otro lado de la cama. Incluso el colchón se hundió con su peso. Le dije buenas noches y me volví a dormir. Más tarde me desperté otra vez. Siempre tuve problemas para dormir, así que no me pareció raro. Intenté darme vuelta para acomodarme mejor, pero mi hombro chocó contra algo. En ese momento recordé que mi hijo estaba acostado a mi lado y pensé que mientras dormía se había acercado un poco más. No le di importancia y volví a dormirme. Al amanecer me despertó la luz del sol entrando por la ventana. Como en Japón amanece muy temprano, decidí levantarme para ir al baño. Al pasar frente a la habitación de mi hijo vi que la luz seguía encendida, así que la apagué pensando que se había quedado dormido jugando con la Nintendo Switch. Fue entonces cuando escuché su voz desde adentro. ¿Qué estás haciendo? Me quedé congelada. Abrí la puerta y vi a mi hijo sentado en la cama con la consola en las manos. Le pedí disculpas por haberle apagado la luz. Le pregunté si ya se sentía mejor después de haber dormido un rato conmigo. Me miró completamente confundido y me dijo: ¿de qué estás hablando? Le recordé que había entrado a mi habitación durante la noche, que se había acostado a mi lado y que incluso había sentido cómo se movía la cama. Su expresión cambió por completo. Me dijo que eso nunca había pasado, que él había estado toda la noche en su habitación jugando con la Switch. Pensé que estaba bromeando o que le daba vergüenza admitir que había ido a buscarme después de la discusión, pero insistió una y otra vez en que jamás había salido de su cuarto. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Yo estaba completamente segura de lo que había vivido. Había visto una silueta en la puerta, había hablado con él, había sentido cómo se acostaba a mi lado e incluso había chocado con su cuerpo cuando intenté darme vuelta mientras dormía. Pero si él nunca había salido de su habitación, entonces ¿quién estaba acostado conmigo? Entré en pánico. Lo primero que pensé fue que había un desconocido dentro de la casa. Estaba convencida de que al volver a mi habitación encontraríamos a un hombre escondido en la cama. Los dos revisamos absolutamente toda la casa, debajo de las camas, detrás de las puertas, el baño, en la cocina, en cada rincón que pudimos revisar, pero no encontramos a nadie. Además, todas las cerraduras seguían puestas por dentro exactamente igual que la noche anterior. Era imposible que alguien hubiera entrado o salido sin que nos diéramos cuenta. He sufrido parálisis de sueño varias veces en mi vida, así que conozco perfectamente esa sensación, pero esto no fue igual. Durante un episodio de parálisis no puedo moverme ni hablar y siempre siento un miedo insoportable desde el primer instante. Esa noche no ocurrió nada de eso. Estaba completamente despierta cuando hablé con aquella figura y sentí perfectamente el peso de alguien acostándose a mi lado. No encontré ninguna explicación para lo que pasó. El resto del viaje no volvió a suceder nada extraño, pero jamás pude quitarme de encima esa sensación de que había algo dentro de esa casa.
Algo imitaba la voz de mi mamá. Siempre pensé que la casa donde crecí tenía algo raro. No era una casa antigua ni tenía ninguna historia conocida de fantasma, pero desde que era chico me pasaban cosas difíciles de explicar. A veces sentía que alguien me estaba observando cuando estaba solo. Otras veces escuchaba pasos en habitaciones vacías o tenía la sensación de que había alguien detrás de mí, aunque al darme vuelta nunca encontraba a nadie. Con los años aprendí a convivir con esas sensaciones y terminé convenciéndome de que todo estaba en mi cabeza. El episodio que jamás puedo olvidar ocurrió cuando tenía 16 años. Aquella noche había salido con unos amigos y volví bastante tarde, cerca de la 1 de la madrugada. La casa estaba completamente en silencio. Entré con cuidado para no despertar a nadie. Al pasar por el living vi a mi mamá dormida en el sillón. Era algo que hacía seguido cuando se quedaba mirando la televisión hasta tarde. La pantalla estaba apagada, solo entraba un poco de luz desde la calle y podía verla perfectamente. Estaba profundamente dormida. Seguí caminando hasta el baño que estaba al fondo de la casa. Mientras me estaba cepillando los dientes frente al espejo, escuché que alguien pronunciaba mi apodo con total claridad. Era la voz de mi mamá. No había ninguna duda. La escuché decir exactamente como siempre. Hijo, dejé de mover el cepillo y me quedé completamente inmóvil. Pensé que se había despertado y necesitaba algo. Así que asomé la cabeza por la puerta del baño y respondí. Sí, ¿qué necesitas? No hubo respuesta. El pasillo estaba completamente vacío y la casa volvió a quedar en un silencio absoluto. Me quedé unos segundos esperando escuchar algo más, pero no pasó nada. Traté de convencerme que estaba cansado y que probablemente había confundido algún ruido con una voz. Volví al espejo y seguí cepillándome los dientes, aunque ya no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Apenas pasó un minuto cuando volvió a ocurrir de nuevo. Esta vez la voz sonó mucho más cerca y mucho más clara. Era exactamente la voz de mi mamá llamándome otra vez. No era parecida, no sonaba similar. Era idéntica, tenía el mismo tono, la misma forma de hablar y la misma manera de pronunciar mi nombre. El escalofrío que sentí fue instantáneo, sentí que todo el cuerpo se me estaba helando. Salí del baño inmediatamente y miré hacia el living. Mi mamá seguía acostada exactamente en la misma posición en la que la había visto antes. Ni siquiera parecía haberse movido. Me acerqué unos pasos y pude escuchar que respiraba profundamente. Seguía dormida. En ese momento entendí que algo no tenía sentido. Si ella nunca se había levantado del sillón, entonces, ¿quién acababa de llamarme? Sentí un miedo que nunca había experimentado. No era el típico susto por escuchar un ruido extraño. Era la sensación de que había algo dentro de la casa. Algo que sabía perfectamente cómo sonaba la voz de mi mamá y que había decidido usarla para atraerme. No esperé a descubrir qué era. Corrí por el pasillo, entré en mi habitación, cerré la puerta con llave y me metí debajo de las frazadas, como cuando era un niño. Esa noche prácticamente no dormí. Cada pequeño ruido en la casa hacía que mi corazón se acelerara. Esperaba volver a escuchar esa voz en cualquier momento, o sentir que alguien caminaba por el pasillo acercándose a mi puerta. La mañana siguiente, apenas mi mamá se despertó, le pregunté si durante la madrugada me había llamado desde el living. Me miró confundida y me respondió que no. Me dijo que se había quedado dormida viendo televisión y que no recordaba haberse despertado en ningún momento por la noche. Insistí una vez más, pensando que tal vez simplemente no lo recordaba, pero volvió a decirme exactamente lo mismo. Nunca me había llamado. Durante mucho tiempo traté de buscar una explicación lógica. Pensé que tal vez había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio o incluso algún ruido que mi cerebro interpretó como una voz. Pero hay un detalle que todavía hoy me impide creer esa explicación. Escuché esa voz 2 veces, con apenas unos minutos de diferencia, y en ambas ocasiones sonó exactamente igual, tan clara y tan real como si mi mamá hubiera estado parada a unos pocos metros de mí. Años después descubrí que muchas personas alrededor del mundo afirman haber vivido experiencias muy parecidas. Personas que escucharon la voz de un familiar llamándolas desde otra habitación solo para descubrir que ese familiar estaba dormido, estaba en otro lugar o ni siquiera se encontraba en la casa. Algunos creen que se trata de entidades capaces de imitar voces humanas. Otros dicen que jamás hay que responder cuando eso ocurre, porque esas cosas buscan llamar tu atención. Mi perro veía algo que yo no podía ver. Siempre escuché decir que los perros pueden percibir cosas que las personas no somos capaces de ver. Nunca le di demasiada importancia a esa idea hasta que me ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. Hace unos años me mudé solo a una casa bastante pequeña, ubicada en un barrio tranquilo. Era una vivienda vieja, pero estaba en un buen estado y el alquiler era barato. Desde el primer día viví allí únicamente con mi perro, un mestizo de tamaño mediano llamado Max. Era un perro muy tranquilo, nunca ladraba sin motivos y jamás había mostrado
mostrado miedo dentro de ninguna casa. Las primeras semanas fueron completamente normales. Sin embargo, después de aproximadamente un mes, empecé a notar un comportamiento extraño en Max. Todas las noches, alrededor de las 3 de la madrugada, se despertaba de golpe, levantaba las orejas y se quedaba mirando fijamente el pasillo que conectaba mi habitación con el resto de la casa. Al principio pensé que estaría escuchando algún ruido proveniente de la calle, pero había un detalle que me inquietaba. No miraba hacia la ventana ni hacia la puerta principal. Siempre observaba exactamente el mismo lugar del pasillo. Una noche dejó de ser solamente una mirada. Comenzó a gruñir. Era un gruñido grave, lento, como si estuviera advirtiendo a alguien que no se acercara. Intenté calmarlo, acariciándolo, pero no apartaba la vista de la oscuridad. Incluso tenía el lomo completamente erizado, algo que nunca antes le había visto. Encendí las luces y revisé toda la casa. No encontré absolutamente nada. La noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. A las 3 de la mañana, el mismo pasillo, la misma reacción. Con el correr de los días, el comportamiento empeoró. Max ya no solo gruñía, empezó a ladrar desesperadamente hacia el pasillo, retrocediendo al mismo tiempo como si aquello que estuviera viendo comenzara a acercarse. Nunca cruzaba ese sector durante la noche. Si necesitaba ir al patio, daba un rodeo o simplemente se negaba a pasar. Yo seguía intentando encontrar una explicación lógica, pensando que tal vez algún animal caminaba por el techo, que existía algún ruido que yo no podía escuchar, pero no había nada que justificara semejante reacción. Una madrugada decidí hacer algo diferente. Apagué todas las luces de la casa y me senté en la cama esperando a que llegaran las 3. Quería comprobar por mí mismo qué era lo que estaba alterando a mi perro. Cuando el reloj marcó exactamente las 3, Max levantó la cabeza de golpe. Miró el pasillo, comenzó a gruñir, sentí un nudo en el estómago. Miré hacia el mismo lugar y al principio no vi nada, pero mientras mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, empecé a distinguir una silueta. Esa silueta era alta, muchísimo más alta que una persona común. No podía distinguir un rostro ni ropa, solo una forma completamente negra que parecía sobresalir desde el borde del pasillo. No caminaba, no hacía ningún ruido, simplemente permanecía allí, inmóvil, observándonos. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron 5 segundos, tal vez 30. Entonces Max comenzó a ladrar con una desesperación que jamás había escuchado. En ese mismo instante, la silueta retrocedió lentamente hacia la oscuridad hasta desaparecer por completo. Encendí todas las luces de la casa y recorrí cada habitación. No había nadie, las puertas seguían cerradas, las ventanas también. Aquella noche no pude volver a dormir. Pensé que el miedo me había hecho imaginar aquella figura. Sin embargo, de ese momento el comportamiento de Max cambió por completo. Nunca volvió a entrar solo al pasillo durante la noche. Siempre esperaba que yo encendiera las luces antes de cruzarlo. Viví en esa casa unos 6 meses más. Durante todo ese tiempo, cada madrugada, mi perro volvía a mirar exactamente el mismo lugar. Algunas noches solo observaba en silencio. Otras noches volvía a gruñir. Poco después decidí mudarme. Curiosamente, del primer día en la casa nueva, Max dejó de despertarse a las 3 de la mañana. Nunca volvió a ladrar hacia un pasillo vacío ni a comportarse de aquella manera. Todavía hoy, cuando alguien me pregunta si creo que los perros pueden ver cosas que nosotros no vemos, recuerdo aquellas noches. No puedo asegurar qué había en esa casa, pero si mi perro tenía tanto miedo de mirar hacia ese pasillo, había una razón. Bueno gente, hasta acá llega el video. Espero que les hayan gustado estas experiencias paranormales. Si ustedes tienen experiencias que les hayan pasado a ustedes o a familiares o conocidos, o que hayan leído en Reddit, me lo dejan acá en los comentarios y yo los voy a estar trayendo para otros videos. Así que nada gente, hasta acá llega el video, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse acá en el botoncito rojo, que eso me viene subiendo mucho más videos. No olviden darle like, de activar la campanita si les llegan las notificaciones de mis próximos videos. Así que nada gente, nos vemos en un próximo video. Chao chao.